plan para unir a tu amigo Carrie con tu conocido Emerson finalmente se está concretando. Ambos han oído todo sobre el otro y están ansiosos por cenar juntos. Acabas de hacerles una reserva para el viernes y estás a punto de enviarle los detalles a Carrie cuando te atraviesa un pensamiento inquietante. Carrie siempre llega tarde. Y no son 5 minutos, hablamos de 20 o 30 minutos de demora. Carrie parece considerar la puntualidad como una caduca reliquia opresiva. Y si le dijeras que la reserva es a las 6 en vez de a las 6:30, de este modo seguramente llegaría a tiempo. Quieres que esta relación funcione, así que ¿deberías mentir? Piénsalo un momento. ¿Qué harías? Quizá deberías mentir. Crees que esta relación será beneficiosa para Carrie y no quieres que la arruine antes de que comience. Claro que Emerson se enterará luego de la falta de puntualidad. Pero si Carrie llega a tiempo la primera vez, la relación tendrá más posibilidades de prosperar. Tu mentira allanaría el camino hacia una relación potencialmente feliz. Y si involucrarse sería bueno para todos, es una razón muy buena para hacerlo. Sin embargo, ¿mentir no es moralmente incorrecto? La perspectiva absolutista de la mentira, vinculada con el filósofo alemán Immanuel Kant, sostiene que mentir siempre es inmoral, independientemente de las circunstancias. En otras palabras, hay una regla moral que prohíbe mentir, y es absoluta. Pero podrías pensar que esta postura exagera sobre la relevancia moral de mentir. Imagina que quisieran matar a Carrie. Si el asesino te preguntara por Carrie, sería extraño decir que deberías decirle la verdad, ya que está en juego la vida de Carrie. Desde esta perspectiva, el absolutismo parece demasiado rígido. Por el contrario, el filósofo utilitarista John Stuart Mill diría que mentir solo está mal cuando acarrea menor felicidad. Para ser justos, mentir parece más propenso a causar infelicidad. Alguien que acepta una mentira cree en algo que es falso, y tratar de administrar tu vida partiendo de una base de información falsa no sale muy bien. Pero en ciertas circunstancias, quizá incluidas las tuyas, mentir puede producir más felicidad general. En tales casos, los utilitaristas dirían que mentir no es moralmente incorrecto. De hecho, podría ser tu deber moral. Pero si el absolutismo parece extremo, podrías pensar que esta postura es laxa. En otras palabras, quizá la postura utilitarista subestima el significado moral de mentir. Las personas suelen sentir arrepentimiento luego de mentir, incluso cuando creen que es lo correcto. Esto sugiere que hay algo inherentemente cuestionable en la mentira, incluso cuando produce más felicidad. En este caso, mentir a Carrie sería un caso de paternalismo. El paternalismo supone interferir en las decisiones de otra persona para su propio beneficio. No estaría mal si la persona fuera un niño, pero parece irrespetuoso tratar así a un amigo. Al mentirle a Carrie, le quitarías la posibilidad de manejar la situación como crea más conveniente, según sus propios valores. Tratar de proteger a Carrie de lo que se considera una mala decisión implicaría desdeñar su autonomía. Por otra parte, también podría ser irrespetuoso para Emerson, porque estarías tratando de imponerle una falsa impresión acerca de la puntualidad de Carrie. Entonces, ¿se puede contribuir a la felicidad sin faltar el respeto? Los seguidores de Kant dirían que el respeto es la clave de toda conducta moral, mientras que los de Mill dirían que nada importa más que la felicidad. Pero otros filósofos creen que tales conflictos solo se pueden resolver de forma particular, dependiendo de ciertos detalles y de los individuos involucrados. ¿Qué harías tú en esta situación? Sigue perfeccionando tu capacidad de razonar con estos videos y suscríbete a nuestro canal. Nunca sabes cuándo necesitarás las herramientas para resolver un dilema moral.